Muy buenos días, les damos la bienvenida a la segunda sesión de la Cátedra EduMedia 3 abierta a la comprensión de los medios y la educación. En este momento tenemos un invitado muy especial de Guatemala, que es Ramiro McDonald. Ramiro es, además de un gran amigo que conocí desde el 2012, cuando viajé allí a la Universidad Jesuita a compartir y a interactuar con docentes y con estudiantes de comunicación, pues es un hombre muy experimentado en el análisis de los medios, en la enseñanza de la semiótica. Él es doctorando en comunicación social de la Universidad UNIAC, Santiago de Chile, con una tesis en proceso final. Es magíster en comunicación para el desarrollo de la USAC. Tiene 12 años de laborar como académico docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landívar en áreas de semiótica, teorías de la comunicación, opinión pública y comunicación política. Tiene 3 años como catedrático de la Universidad Mesoamericana en la Facultad de Ciencias de la Comunicación del programa de maestría en comunicación multimedia, dictando los cursos de análisis e interpretación de contenidos y semiótica de mensajes audiovisuales. Lleva 5 años también como catedrático en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos en Guatemala, en el programa de la Maestría de Comunicación e Imagen Institucional, con cursos de semiótica o semiología del mensaje estético y semiología general para la carrera de publicidad. Además, él es autor de una columna llamada Semióticamente en el diario La Hora, publicada los días lunes durante 10 años, desde el 2003 al 2013. Es cofundador y presidente del Círculo Guatemalteco de Estudios Semióticos, con quienes tuve la oportunidad de compartir también hace unos meses la presentación de uno de sus libros, de uno de los libros de Ramiro. Es autor de libros como Las funciones de Roman Jakobson en la era digital del año 2017 con la editorial Cara Parens de la URL, Escáner Semiótico del 2018 de la editorial académica española EAE, impreso en Berlín, y en prensas tiene un libro de cuentos cortos que se llama Cuentuits, que saldrá publicados a finales del año. Es un compendio de minificciones. Entonces, pues, te damos la bienvenida, mi querido amigo, mi querido maestro. Aquí tienes un auditorio de estudiantes de séptimo semestre de licenciatura en tecnología, con énfasis en comunicación informática educativa. Ellos se están formando como profesores para el área de tecnología de informática. Este curso en el que sincronizamos el encuentro contigo es el curso de didáctica de los medios, que es digamos, el eje central, el eje temático central de la Cátedra EduMedia 3 este año. Y además nos acompañan también profesores, investigadores, estudiantes que se han inscrito de otras partes del país y de otros países pues también. Y vamos a grabar este encuentro contigo durante esta hora, aproximadamente una hora, para compartirlo también en redes sociales. Así que el auditorio es tuyo, yo voy a estar aquí muy pendiente para la moderación. Si la gente quiere hacer preguntas, comentarios, los puede poner en el chat, por favor. Pero Ramiro pues tiene una ponencia, entonces ya él nos marcará el ritmo de este encuentro, de esta conversación. Si tú quieres, desarrollas todas las ideas inicialmente y luego dejamos un espacio para la conversación, o si quieres vamos interactuando con la gente como tú gustes. Así que estamos en tus manos, Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Te agradezco mucho la invitación a este evento EduMedia que vengo escuchando desde hace 3 años, que se está realizando en la Universidad Tecnológica de Pereira, y me ha dado mucho gusto poder participar con una ponencia que tiene que ver con tu trabajo, Diego, porque tú me inspiraste a hacer, luego de esta invitación me inspiraste a hacer un proyecto que precisamente tiene similares componentes al trabajo que tú desarrollaste hace algún tiempo con tus propios estudiantes. Entonces, la ponencia se llama Un experimento educativo, educar para una poética de la vida dentro y fuera de las aulas, concibiendo el disenso para construir democracia. El proyecto de aula que voy a presentar es un proyecto que voy a realizar el próximo año, semiótica y arte como herramienta o herramientas
para que los estudiantes salgan de su clausura cognitiva. Una pequeña introducción. Planteo que Diego Leandro Marín Osa, en el refrescante ensayo El maestro es el mensaje, medios, mediadores y mediaciones de la educación mediatizada para el siglo XXI, en el 2018, planteó una serie de candentes temas que afligen a la educación superior a lo largo de América Latina. Temas que son los cuestionamientos que muchos profesores nos hacemos diariamente. Estas oportunas reflexiones de Diego han servido de motivación para proyectar la realización de un experimento educativo en 3 universidades guatemaltecas donde yo laboro. Los planteamientos son: ¿cómo educar en una poética de la vida dentro y fuera de las aulas? ¿Cómo educar la mirada en nuestros estudiantes para que conciban el disenso como parte vital de la construcción de la democracia? Y un tercero, ¿qué herramientas les son útiles a los estudiantes para que salgan de su clausura cognitiva? La respuesta o las respuestas que nosotros hemos ensayado a partir de esta punzante visión de Marín Osa ha sido utilizar los cursos de semiótica como instrumentos de creación de pensamiento crítico. Lo que a continuación se expone es un proyecto de aula denominado Experimento Educativo, Resignificación de Objetos Estéticos de 4 artistas de la plástica guatemalteca, Semiótica y Arte como herramienta para que los estudiantes salgan de su clausura cognitiva. Este plan se pondrá en ejercicio durante el año 2022 en los cursos donde el autor de este ensayo viene desarrollando actividad docente. Los cursos son Análisis Semiótico en la Universidad Rafael Landívar, Semiología del Mensaje Estético en la Universidad de San Carlos y Semiótica Audiovisual en la Universidad Mesoamericana. Punto número 1. El arte es considerado conocimiento. Las obras de arte, los fines y los medios se funcionan en una experiencia única, excepcional, algunas veces muy, muy agradable. Kant decía o hacía referencia a una autonomía de las prácticas artísticas. John Dewey consideró que el arte es capaz de desbordarse y afectar lo social. El arte, como una actividad humana, implica interacción, destreza, habilidad e inspiración, creía Walter Benjamin. La estética se caracteriza como un tránsito desde un arte de concepto a un arte de contexto. La experiencia estética como experiencia cognitiva plantea en los espacios de una pragmática estética. Esto abre a la posibilidad de que el receptor de una obra de arte no solo contemple la obra, sino que dialogue con ella. Y la posibilidad también de que mediante de ese diálogo se produzca conocimiento. El arte, de hecho, produce eso, produce conocimiento. El arte es un segmento de una práctica integrada social y lingüísticamente. Esta es una forma de vida, al igual que los juegos del lenguaje, como creía Wittgenstein. Segundo, resignificación de objetos estéticos. El objetivo de esta propuesta es dar y conceptualizar este ejercicio que integra teoría y práctica para que se puedan elaborar trabajos de análisis de convergencia en temas históricos y estéticos desde una perspectiva semiológica por parte de los estudiantes. Las obras seleccionadas por la cátedra representan una resignificación de diversos objetos históricos y artísticos realizados por expertos productores de obras contemporáneas. Todos son guatemaltecos destacados en la rama de la pintura o del arte pictórico. Los artistas son los siguientes. 1. Artista Benvenuto Anuto Chabajay Ixtitela. Recuperar obra de arte, recuperarla
silla de Anastasio Tzul para integrarla o entregarla a los 48 cantones de Totonicapán y tatuarse esa silla en la espalda y considerarla una obra de arte. 2. Artista Fernando Arocha, obra Ruinas del Futuro y la resignificación del cuadro Gloriosa Victoria de Diego Rivera sobre el triunfo y la liberación en Guatemala en el año 1954, actualmente en un museo en San Petersburgo. 3. Artista Darío Escobar, obra Resignificación del vaso de la cadena de comida McDonald's y del empaque de cornflakes de Kellogg's. 4. Artista Manuel Chabajay, obra sin título, es la resignificación de la función del Banco de Guatemala, la Banca Nacional y otras obras parecidas. Procesos y miradas. Número 3. Los grupos estudiantiles integrados por no mayor de 4 a 5 integrantes deben realizar una investigación sobre cada artista que implica abordajes desde una nueva mirada, según la obra citada por OSA en el 2018. A. Una mirada biográfica del creador y su contexto artístico. B. Una mirada semiótica del texto estético, las obras en sí mismas, analizadas con base a los contenidos teóricos del curso. C. Una mirada mediática, su difusión e impacto en los media. D. Una mirada histórico-política en cuanto a las implicaciones que por dinámica propia cada objeto de arte genera. Y E. Una mirada educativa, autorreflexionada, basada en una autorreflexión sobre esta convergencia de carácter temático. Al centro de estos trabajos se encuentran los artistas guatemaltecos seleccionados para generar en un proceso educativo experimental que permitirá aprendizajes de experiencia directa, de carácter multisensorial, multidimensional y multimedia, considerando el esquema que OSA presenta en 2018. Este es básicamente un esquema de carácter muy distinto al carácter tradicional de las clases y está basado en la resignificación de estas piezas históricas que tienen relación con diversos símbolos de la cultura guatemalteca. Una silla histórica, un cuadro revolucionario, un vaso de refresco popular y un empaque comercial, así como la función del Banco de Guatemala como emisor de moneda. Lo que se pretende es crear conciencia crítica entre los estudiantes partiendo del análisis semiótico de obras o textos que incluso pueden ser considerados controversiales. OSA refiere que realizó un hipertexto, abro comillas, en un video titulado Poema Visual La Aurora de Nueva York, como un homenaje a las víctimas de la guerra a lo largo y ancho del planeta, pero sobre todo como un homenaje a Lorca en los años 80 de su desaparición y las víctimas que durante después del 9/11 han perecido en una confrontación irracional por ejercer control y poder sobre recursos naturales sobre los energéticos. Y los estudiantes produjeron un video proceso y actuaron en él, presentaron entrevistas, un video tras de cámaras, un video documental, audiovisual y un ensayo en el que reflexionaron el proceso a partir de la teoría en la que abordamos el curso. Basado en este párrafo, que consideramos fue la motivación fundamental para la realización del experimento educativo que se ha organizado para el próximo año. Inicialmente me impactó la forma utilizada por OSA en este salto en el tiempo de 80 años entre la visita de Lorca a la ciudad de Nueva York y los atentados del 11 de septiembre del año 2000 y pico, 2001. Este mismo esquema había sido manejado por mí hace algunos años en un trabajo de análisis semiológico titulado El apodo desde la semiótica del cuerpo. En el mismo hice una relación entre los pordioseros que aparecen en la novela
El señor presidente Miguel Ángel Asturias y los menesterosos que cobran vida en la obra novelizada de Francisco Goldman, El arte del asesinato político, ¿Quién mató al obispo Monseñor Gerardi? Entre ambos textos hay un salto, un brinco de más de 110 años de diferencia, pero estos personajes tan peculiares, los menesterosos, los pordioseros, son un cuerpo resignificado por los escritores señalados, siguen siendo hoy objeto de una visión artística por sus características sociales y políticas tan distintivas. En este ensayo se permitió un análisis semiológico de carácter multidimensional, lo que me acerca más al interés de Ossa, cómo plantea un esquema válido para encontrar un nuevo sentido al proceso educativo. La oportuna visión de este autor también se relaciona con el artista Benvenuto Chabajay Ixtitela, pues este joven antropólogo de origen indígena y productor de genial de imágenes hizo otro salto en un tiempo histórico para plantear a las autoridades del gobierno de Alejandro Yamatei las solicitudes profesa de que reintegraran a una organización social de un departamento denominado Totonicapán esa histórica silla del primer indígena centroamericano que lanzó un grito de independencia de España un año antes de la firma del Acta de Independencia en 1821, en la que se configura la separación de Centroamérica con España. Se trata nada menos que un líder comunitario de nombre Anastasio Tzul, quien hace 201 años fue pionero en exigir la separación del reino español en un movimiento político con profundas repercusiones en tiempos coloniales de Centroamérica. Esa silla ceremonial que utilizó el líder indígena en 1820 permanecía olvidada en un museo del Ministerio de Cultura y Deportes, por lo que el artista Benvenuto Chabajay solicitó su devolución ante la organización denominada 48 Cantones de Totonicapán, una entidad popular reconocida por su representatividad de carácter indígena. El mandatario Alejandro Yamatei aceptó la gestión del artista y el objeto histórico fue devuelto a su pueblo por intermedio del grupo étnico indicado. Chabajay, al momento de recibir la silla, se hizo grabar en su espalda un tatuaje de la mencionada butaca como una resignificación artística y política de su gestión. Los media en Guatemala tuvieron una amplia cobertura de estos dos actos públicos, en los que no faltó la controversia y la admiración por esta labor de rescate de un simple objeto de madera, metaforizado hoy como una obra de arte de culto para gran parte de los grupos indígenas guatemaltecos. La otra resignificación de un objeto estético con una alta carga política también fue seleccionada por su formato igualmente peculiar. Se trata de la obra realizada por el muralista mexicano, el famosísimo Diego Rivera, bautizada como Gloria o Gloriosa Victoria, pintada en 1952 y que se encuentra embodegada en el Museo Pushkin de Moscú. La obra tipo mural fue una visión del artista mexicano aludiendo directamente a la intervención norteamericana de los Estados Unidos en el derrocamiento del gobierno revolucionario de Jacobo Arbenz en 1954 con la intervención de la CIA. En tanto, en un nuevo salto en el tiempo, este año el artista guatemalteco Fernando Arocha realizó un cuadro que bautizó Ruinas del Futuro, que es una resignificación de la obra de Rivera, utilizando el mismo esquema gráfico, pero no usó pinturas al óleo, sino pedazos de paderes y materiales de desechos o reciclados que encontró en las calles, dándole una textura impresionante y un nuevo
significado estético. Arocha dijo en una entrevista: la pintura no solo es pintura, sino tiene la posibilidad de politizar el paisaje y el material que lo conforma. Esta frase encierra la filosofía de su actividad creadora, que por cierto se lleva a cabo en México. Y también es un salto interesante en el tiempo, entre 1954 y el 2021, y un interesante procedimiento material de resignificación de un nuevo objeto estético a caballo entre estos dos momentos históricos. Por otro lado, el artista guatemalteco Darío Escobar, se seleccionaron dos obras de él muy peculiares: el vaso de McDonald's y el empaque de cornflakes de Kellogg's, en los cuales el artista intervino los logotipos de ambas empresas y los cubrió con una pátina de oro de 14 quilates. Estos objetos estéticos fueron resignificados por Escobar en una puesta en escena en el año 1999, o sea que es un poco antes del año 2000. Finalmente, el otro artista seleccionado es Manuel Chabajay, con su obra sin título y que representa la resignificación de las funciones institucionales del Banco de Guatemala, entidad oficialmente encargada de la emisión de moneda en este país. La pintura de Chabajay presenta a un indígena guatemalteco, típico cargador de cualquier mercado cantonal, con un gran edificio en sus hombros. Es el edificio del Banco Nacional. El indígena, que tiene más o menos unos 18 o 19 niveles. El indígena está literalmente doblado por el peso de semejante estructura, pero el personaje logra engancharlo con apenas un delgado lazo que sujeta con ambas manos. Esta resignificación política y económica no es la única que el artista ha presentado. En este caso, tampoco hay un salto en el tiempo, pero sí una poderosa imagen que ha cobrado relevancia política en este país, pues permite repensar el peso que una institución de tanta preeminencia tiene en la vida del guatemalteco común y del indígena guatemalteco en particular. 4. Procedimiento de análisis semiótico de estas obras de arte. Como sabemos todos, la semiótica comprende tres grandes ramas o disciplinas que en el uso cotidiano no se separan ni se distinguen. Son la pragmática, la semántica y la sintáctica, según Charles S. Morris, destacado semiólogo norteamericano fallecido en 1979. Morris señala claramente que al mismo tiempo, en el mismo instante, nos impresiona una estructura de la obra, el significado de sus elementos y el efecto estético o emocional que nos produce el mensaje en forma global. No percibimos por partes el mensaje, sino de una forma total en un nanosegundo. En un instante percibimos los tres componentes que él determina como parte integral de la semiótica. Por eso se ha seleccionado la teoría de Charles Morris como base para la estructuración de las presentaciones de este experimento educativo. Algunos elementos claves en el caso de la pragmática. La pragmática es lo que podemos estudiar por afuera de la obra de arte. Nos salimos de la obra para ir al contexto, que puede ser histórico, que puede ser temporal, un contexto del propio autor, un contexto de la propia obra, y es la relación de los signos con sus intérpretes. También podemos estudiar la relación que tiene el autor con la propia obra, una relación de aspectos bióticos en la semiosis, como los fenómenos psicológicos, biológicos y sociológicos que representan para su funcionamiento, es decir, los fenómenos externos a la obra de arte desde el punto de vista de la pragmática. Recordemos lo que un día Humberto Eco dijo y recogemos qué dijo, qué señaló.
Todo producto de la cultura humana es digno de un análisis semiótico. El arte lo es y por sobremanera tenemos la capacidad de encontrar en el arte esa posibilidad de buscarle la parte pragmática, el nivel pragmático de cada obra. Victorino Cecchetto en el año 2002 escribió: la pragmática comparte con otras disciplinas algunos aspectos de su universo mental, por ejemplo, con la psicología, con la sociología, con la antropología, ya que se trata de descubrir los ejes modélicos del lenguaje y, en general, del comportamiento comunicacional en sus realizaciones prácticas. La pragmática, por lo tanto, será la primera fórmula para abordar este proyecto con el objeto de encontrar el contexto tanto de las obras como de los 4 productores de ellas y que se presentan que ya se presentaron. B. La semántica. Toda obra artística es un producto cultural. ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es su significado? El vocado semántica, al igual que la semiótica, proviene de sema, significado. ¿Qué significa la obra para el artista, para el espectador, para el público general? Siempre hay una relación entre el signo y el objeto o idea que le sirve de referente. Cuando hay una relación directa entre signo y su referente es denotativo, y cuando hay un significado denotativo, la interpretación no es automática, sino va a depender de la persona que percibe esos signos. Cuando son simbólicos, no son realistas los elementos que la componen. El significado también puede estar influenciado por el contexto en que el signo es percibido. De eso se encarga la semántica, del significado dentro de la obra. Recordemos también al citado Cecchetto. La semántica es una disciplina de carácter descriptiva y la técnica de los significados de un determinado lenguaje. Esta describe la obra y agrega que hay una doble perspectiva en la práctica semántica, una intencional, por cuanto todo signo o enunciado designa alguna índole propia o nota de los objetos, y la otra es extensional, pues señala o alude al tipo o conjunto de cosas u objetos a los cuales se aplican las propiedades indicadas en los signos o enunciados. La semántica, por lo tanto, será el centro del análisis semiótico para que cada obra que deberán realizar los estudiantes sea la parte significativa que fundamente el mensaje estético. Y por último, la sintáctica. La sintáctica estudia la forma en que los signos se relacionan y estructuran al interior de la obra de arte y que representan en un determinado sistema de signos combinados. Cada una de las figuras, de los signos, de los símbolos estructurados en la obra de arte conversan entre sí para cohesionar un mensaje indefectiblemente. Cada obra tiene sus propias reglas de organización. Todo signo en la obra de arte tiene a la vez relación con los otros signos que la componen. Este es el nivel sintáctico de la comunicación en la obra artística. Los signos pueden denotar un solo objeto y se convierten en signos indéxicos, o una pluralidad de cosas en signos caracterizadores, o cualquier cosa en signos universales. Así, los signos pueden diferir según el grado en que se determinan sus expectativas concretas. Finalmente, Cecchetto señala en la obra de arte incluye necesariamente la presencia de un sistema sígnico que funciona con correlaciones internas y sugiere mecanismos de memoria y señaladores sintácticos. La sintaxis se interesa por los sistemas formales, llamados gramáticas, diseñados para analizar los lenguajes. La gramática de cada obra de arte es distinta, por supuesto. Tanto los emisores de mensajes como los destinatarios solo logran interpretar un signo cuando lo ven puestos
en combinación estructural con otros. Por eso la sintáctica será otro de los elementos claves para escudriñar semióticamente cada una de las 4 obras propuestas. Quinto, la diégesis educativa. Cito nuevamente a Osa en su artículo de 2018, que es el que genera esta práctica que será puesta el próximo año. Abro comillas. En este experimento, el docente es el mensaje de la mímesis de la diégesis educativa, pues asume el problema de la representación del conocimiento en la invención del relato, del discurso y del texto como un fenómeno ético y estético. Estimula la creatividad, el aprendizaje por analogía y el pensamiento metafórico. Cierro comillas. Esto significa que en este caso concreto de resignificación de objetos estéticos e históricos, el docente se convertirá en esa mímesis formal en que la estética y la poética clásicas constituyen el núcleo del análisis de las obras propuestas. Es decir, hay todo un desarrollo narrativo que el docente, como mensaje en sí mismo del discurso, del texto y la orientación, con los recursos pedagógicos a su alcance. Esto busca infundir una poética dentro de la vida y fuera de las aulas. Perdón, una poética de la vida dentro y fuera de las aulas. Quiero recalcar, una poética de la vida dentro y fuera de las aulas, así como percibir el disenso como parte vital de la construcción de las democracias. Esto es posible mediante el reconocimiento y el análisis profundo de las obras de artistas de vanguardia que plantean ideas no convencionales, innovadoras y progresistas, como son los que se van a estudiar en este curso. El objetivo final de este experimento es que, en el cual está enmarcado en una pragmática estética educativa, es que se convierte en un diálogo entre los estudiantes, los artistas y sus obras, para que sea posible un conocimiento no convencional. Y siguiendo a Osa en 2018, ¿qué otras herramientas les pueden ser útiles a los estudiantes para este experimento educativo? El uso del video como un instrumento que permite crear narraciones de los procesos o storytelling, y la actuación o performance, ya que van a consentir el acoplamiento de un evento mediático compuesto por un buen guión que culmine en una buena reflexión teórica. Todo esto enmarcado en el aprendizaje y orientado hacia la acción, learning by doing, y la utilización de múltiples lenguajes, medios, mediadores, mediaciones del conocimiento. Por eso, finalmente, como conclusión, se plantea que en la realización de este experimento educativo, el video en progress forme parte integral del trabajo académico de investigación sobre este tema, que implica que cada grupo va a trabajar en esta temática. Esto les va a permitir a los participantes ir documentando paso a paso los proyectos, y al final del curso sea compartido con los compañeros de clase. Esta es la ponencia que venía hoy a compartir con ustedes, basado e inspirado en el trabajo que Diego Leandro Marín Osa nos presentó hace unos 3 años y que me inspiró a mí, basado en la poética y la estética de una nueva, un nuevo formato educativo en el que yo considero se adapta perfectamente a mis cursos. Muchas gracias, Diego, por permitirme intervenir en esta Edumedia 3. A ti, Ramiro, muchas gracias por tu ponencia, por tu punto de vista, tu mirada tan interesante, y desde luego, pues te agradezco mucho que hayas articulado ese texto, ese artículo que publiqué, y que lo pongas en el contexto de tus clases. Es realmente un honor. Yo, mientras la gente se anima a preguntar, pueden, por favor, hacer sus comentarios allí en el chat o hacer sus preguntas, o subir la mano para pedir la palabra,
y mientras se animan, pues yo quiero hacerte una pregunta inicialmente. Recuerdo que en el 2012, cuando íbamos por el mercado de Antigua, Guatemala, estábamos conversando sobre semiótica y estábamos hablando sobre aquellos seres que, entre comillas, son naturalmente semióticos. Y tú me decías algo así como que los ladrones son uno de esos personajes semióticos por naturaleza, sin necesidad de pasar incluso por una academia o por un proceso de formación como en el que nosotros trabajamos. Y yo quiero preguntarte, poniéndolo en este contexto, quiero preguntarte si de pronto el espectador de los medios de comunicación, como lector, como intérprete, es un ladrón de sentidos y en ese caso, y de significados, y en ese caso, como dice Humberto Eco en su libro Los límites de la interpretación, la interpretación semiótica de los medios también tiene unos límites, unas acotaciones, y como más o menos qué pistas tendrías para acotar esas interpretaciones de los medios. Muchas gracias por tu pregunta, porque me permite ampliar la idea de cómo va a trabajarse o realizarse este trabajo. Normalmente yo parto de 3 a 4 teóricos para poder compartir con los estudiantes las ideas básicas de una estructura para poder hacer análisis semióticos. Por supuesto, parto de Eco, 2 libros de Eco, Semiótica General y los límites de la interpretación, en los cuales él habla de que el objeto artístico está ahí y uno, como espectador, es el que le encuentra el sentido a las obras de arte. O sea que cada espectador resignifica y le da la posibilidad de encontrar ese signo que le permite la interpretación. Ese es uno de los teóricos. El otro es también Martine Joly, una semióloga francesa, en las cuales se amplía un poco más y va al contexto, va a los esquemas formales de la obra, en cuanto a diseño, en cuanto a texturas, en cuanto a formatos y esquemas en términos generales. Y el último de los, o sea, no es el último, pero uno de los grandes intérpretes desde el punto de vista artístico es Roland Barthes, que nos plantea su perspectiva del puntum, que es una temática en el cual le permite al espectador encontrar un detalle que es el que le da todo el sentido a la obra de arte, que es genial, porque Barthes plantea que también la obra de arte no existe en forma separada, sino que depende de la interpretación del intérprete y que el autor ha muerto en el momento en que pone su obra al espectador y al público. Y el último es Morris, como es el que planteo como esquema narrativo, como esquema estructural, desde las 3 elementos claves que él plantea que tiene la semiótica. Y por eso lo destaqué, porque ese es como quien dice la estructura de carácter de presentación del trabajo. El trabajo va a tener el esqueleto formal sobre el cual Morris plantea sus 3 elementos claves de la semiótica. Y como tú dices, nosotros nos robamos constantemente los pedacitos de semióticamente de cualquier interpretación, ya sea no solo de la obra de arte, sino de la realidad propia. ¿Te recuerdas que cuando íbamos caminando por la Antigua, en el automóvil, entramos en un mercado en el cual los 2 espacios estaban llenos de ventas de todo tipo de cosas, curiosamente venidas de Oriente, de la China, en una ciudad colonial que particularmente se presenta como un esquema, qué sé yo, que tiene características peculiares de estructura histórica, y en medio de toda esa
estructura colonial que la Antigua tiene, formal, que presenta a la Antigua como atractivo turístico, porque fue la capital, la primera capital, o una de las capitales de la Capitanía General de Centroamérica. Se presenta un mercado en el cual hay un montón de chucherías y cosas tiradas ante tus ojos, de mercados completamente chino, un mercado oriental de artículos típicos que se pueden conseguir en cualquier parte del mundo. Pero en ese momento que uno entra, sale de una parte histórica y se encuentra con esa ultramodernidad que podríamos denominar. Ese choque entre estas dos cosas, entre estas dos realidades, es la que el semiólogo debe tener la capacidad de analizar. Porque la gente no lo percibe, o si lo percibe, simple y sencillamente se apropia de la realidad. Y lo que decías de los ladrones típicos, es genial, porque es cierto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo con tu punto de vista. Gracias, Diego, por esta pregunta. A ti, Ramiro, muchas gracias. Mientras la gente se anima, por favor levanten la mano si tienen algún comentario, alguna pregunta, o escriban allí en el chat de esta sala Meet. Mientras se animan, te quiero plantear otra cosa. Como el eje central de nuestra cátedra de Edumedia 3 este año es la didáctica de los medios, hay un tema que con frecuencia debatimos, no solo en este curso, sino también pues, en otros escenarios académicos, y también lo hacen otros profesores y otros investigadores en diferentes lugares del planeta, y es en relación con la alfabetización funcional o con la mirada instrumental de los medios de comunicación para el docente, es decir, los docentes que ven los medios de comunicación solo y tan solo como recursos educativos, el videoproyector para mostrar las diapositivas o el video solo como para ilustrar un contenido o para hacer un video tutorial, el computador solo para este tipo de cosas, que nos vamos a reunir de manera remota para conversar y así. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la semiótica va mucho más allá o ayuda a un docente o a un investigador o a un estudiante a ir mucho más allá de los usos instrumentales de los medios? Le da una perspectiva más de fondo y más amplia a la didáctica de los medios. Muchas gracias por esa pregunta, que es además de compleja, representa una realidad filosófica de la semiótica. Pero antes de que todo, quiero saludar a Anabela Contreras, mi compañera en la Universidad Rafael Andívar, al licenciado Maynor Martínez, que nos acompaña también en este día, y al escritor y autor de varias novelas, libros históricos, Francisco Sandoval, guatemaltecos que nos están acompañando, y a la licenciada Silvia Mía, que tuvo que salirse, que estuvo acompañando la ponencia. ¿Qué decir de la semiótica como instrumento y como herramienta para poder descubrir detrás de los medios ese mensaje oculto que hay? O sea, varios teóricos, semiólogos de la semiología y la semiótica consideran que de una u otra manera la semiótica se opone también un poco a los medios de comunicación masivos o a los media, como le dice Thompson, porque estos son eminentemente comerciales. Son medios que lo que buscan básicamente es explotar la comunicación para beneficio de los socios, accionistas, propietarios de los medios, y que tienen una tendencia muy marcada, muy particular hacia el sensacionalismo, hacia lo que se llama, o a unos dicen, o le denominan amarillismo, que es sensacionalismo en realidad, que se puede decir de las dos maneras, y que en un momento dado dejan de lado el fondo del asunto para presentar solo la forma de una manera espectacular. La semiótica es una ciencia que permite descubrir qué trasfondo, no solo ideológico, sino político y económico, tienen los medios. Entonces la semiótica es un buen instrumento porque permite ir más allá del simple mensaje que todos los días vemos. Y eso puede darse
para la publicidad, para la propaganda especialmente es muy, muy oportuno y muy, muy eficaz los análisis semióticos porque descubre los mensajes subliminales, ¿verdad? Los que están abajo del límite, por debajo del límite que uno normalmente ve. Y también en los periódicos, la colocación de las noticias, la ubicación que se le da, el contexto, la posibilidad de descubrir, por ejemplo, por qué las noticias que al periódico les interesa van en el primer plano, el tamaño de las noticias, la fórmula como está diseñado el periódico para poder impactar más sobre ciertas noticias y esconder algunas, o lo ausente de los medios a través de un análisis semiótico que pueda ser un poco más transversal y no simple y sencillamente sobre un análisis de un diario o de un ejemplar, sino que pueda ser, por ejemplo, un periódico o 3 periódicos analizados en el término de una semana. Y, por ejemplo, ¿qué noticias no aparecen en el periódico? En estos 3 periódicos que normalmente representan a sectores económicos bien definidos y bien orquestados. Porque la semiótica descubre el más allá de las noticias que enfrente nos ponen los periódicos todos los días o los noticieros de televisión o las noticias a través de la radio. Así que la semiótica sí tiene esa capacidad para ir descubriendo en presencia, ¿eh? Pero también en ausencia, porque lo que no se transmite, lo que no se publica, lo que no se dice, puede ser tan importante como lo que sí se produce y sí se produce. Y en el fondo, el cómo se produce, el cómo se publica, es la parte semiológica que determina el contenido y el trasfondo político o ideológico de el propio medio. Así que sí es un instrumento y sí es una herramienta muy valiosa para encontrar puntos claves de la política editorial, por ejemplo, de las orientaciones ideológicas que pueda tener cada periódico. Y como sabemos, los media responden a esquemas planteados desde hace 200 y pico de años para consolidar los sistemas democráticos tradicionales. Y, por supuesto, quienes se apoderan de los sistemas democráticos tradicionales son las grandes entidades financieras en el mundo entero. Así que por eso la semiótica cumple una función que es muy ideológica, tiene las características peculiares de descubrir y de encontrar ese mensaje oculto que tradicionalmente no vemos, porque detrás de toda una valla, por ejemplo, publicitaria, de un perfume o de un shampoo para mujer, hay toda una estructura mítica, hay toda un componente de carácter estereotípico que plantea elementos culturales muy interesantes que obedecen a esquemas narrativos históricos predeterminados por los niveles de consumo en un país que cambian de país a país, pero en términos generales son similares entre los elementos culturales que se generan desde un país tan poderoso como Estados Unidos, en el que influencia directamente a la cultura mundial en todo sentido. Gracias por la pregunta. A ti, Ramiro, muchas gracias por los planteamientos y la respuesta de una manera tan detallada. Precisamente, claro, el tema nuestro en la Cátedra de Media 3 este año es didáctica de los medios y, digamos, lectura crítica. Entonces, claro, tú has dado ahí unas puntadas claves desde el punto de vista semiótico para el análisis de contenido, el análisis de los discursos y demás. Muchas gracias a los amigos y a las amigas guatemaltecas que nos acompañan. Bienvenidos siempre. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, igual a los estudiantes que están también en este momento en la sala Meet, si hay algún comentario, alguna pregunta, por favor abran micrófono o levanten la mano o pónganlo aquí en el chat porque ya estamos llegando
al cierre de este encuentro con Ramiro McDonald. Así que bueno, si alguien se anima, pues adelante. Bueno, pues muy bien, creo que hasta aquí llegamos. Ramiro, te agradezco nuevamente. Muchas gracias por aceptar la invitación este año. Es un gustazo tenerte acá y pues muy rico todos los aportes que has planteado y que has traído. Esperamos tenerte en algún momento, en algún día de manera presencial para que conozcas esta linda región del eje cafetero, que es un clima de bosque húmedo tropical y rodeado de montañas y de una gama de verdes lindísimo, que también es muy parecido a Guatemala, ¿no? Digamos, en muchos aspectos, no solo en lo que producimos, en la caña, en las frutas, en el café, sino también en esos frutos de nuestra tierra tan benéficos, sino también algunos frutos no tan benéficos que son ya de orden político y que son muy parecidos a lo que viven ustedes allí. Digamos, estamos como en sintonía hasta en eso, desafortunadamente, pero bueno, esperamos que también la academia y todo lo que hacemos nosotros por construir lo que aquellos destruyen en otros escenarios, pues bueno, nos aliente y mejore también nuestros procesos democráticos. Por aquí, Anabela Contreras dice: saludos desde Guatemala, felicitaciones por tu exposición, genial y oportuna en estos momentos de pandemia. Abrazos de tu compañera Anabela. Así que bueno, pues Ramiro, te dejo para que despidas este encuentro en la Cátedra Edumedia 3. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti por esta oportunidad que me permites compartir con tus estudiantes y otras personalidades allá de ese eje cafetero que tan especial, que lo tengo que llegar a conocer para poder saludarte a ti en forma personal y compartir con tus estudiantes tal vez el otro año, cuando estas condiciones que esperemos cambien radicalmente con la pandemia en el mundo entero, que yo creo que ya se va dando por la situación tan especial de la vacuna, que nos va a permitir ya viajar y compartir con las personas que queremos y apreciamos. Te agradezco mucho. Yo quiero darle gracias también a mis compañeros que desde Guatemala me acompañaron, particularmente a mi amiga Anabela Contreras, con quien comparto pasillo en la universidad todos los días, que ya lo haremos posiblemente también el próximo año, al licenciado Maino Martínez, miembro destacado de los semiólogos de Guatemala, y como dije también a nuestro gran amigo y escritor Francisco, que se conectó y está presente. Gracias, Diego, por haber inspirado este experimento educativo, y el otro año te daré posiblemente los resultados y las respuestas de esta nueva planteamiento, inspirado precisamente, como dije, en ese artículo y en el trabajo que tú hiciste, que me pareció genial desde todo punto de vista. Gracias por la oportunidad. Desde Guatemala, un abrazo a todos los que nos han escuchado, tanto profesores como estudiantes, y encuentran en mí la posibilidad de una invitación a cualquier momento a una clase o a compartir un chat, un intercambio que resulte interesante y provechoso para ambos. Gracias, Diego. Un abrazo cordial desde Guatemala para Colombia. Ramiro, muchas gracias por tu generosidad, por tu amabilidad, y a todos ustedes por la presencia en esta actividad de la Cátedra Edumedia 3, abierta a la comprensión de los medios y la educación. Mañana seguiremos con la cátedra, les estará llegando a las personas inscritas el enlace para que nos encontremos en una nueva sala Meet. Así que feliz día, feliz tarde o feliz noche, dependiendo de donde estén. Un abrazo, Ramiro, estamos hablando, cuídate mucho. Gracias, Diego, ahí nos mandas la grabación. Claro que sí, se las haré llegar apenas renderice el video y descargue en el correo. Lo subiremos a redes y se las enviaré. Okay. Buen lunes para todos, hasta pronto.